Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Yasmín Rogers. Y mi nombre es Xochitl Carrasquedo. Y esto es Por Dónde Comenzamos. Y el día de hoy les tenemos un programa súper especial dedicado a todos los papás presentes y también a los ausentes. Totalmente. Así que espero que lo disfruten mucho. Bueno, y en este día, que debería ser igualmente celebrado que el Día de las Madres, ¿no? Pues a veces nos enfrentamos que no es tan celebrado. Yo creo que hasta hay una diferencia entre la fecha en el que el Día de la Madre es, por ejemplo, para nosotros es 10 de mayo. Sí, en México es En México, claro, y para el papá es, bueno, el tercero caiga el día que tiene que ser domingo, ¿no? Tiene que ser domingo y el de la mamá puede ser lunes, domingo y lo festejamos igual como si fuera viernes y sábado, ¿no? Claro, entonces, sí. Es en grande, ¿no? En grande, sí. Bueno, que si lo pensamos es a lo mejor porque antes, culturalmente, el papá trabajaba toda la semana y a lo mejor el domingo era una posibilidad de que el papá estuviera presente para la celebración. También sí es cierto, sí. Y cómo los roles han cambiado ahora, ¿no? Creo que hasta ya hay mucho más la parte de poder celebrar al papá, también de que el papá está asumiendo roles como más presentes y más activos en la familia, ¿no? Y por eso también las mamás asumen ese rol de, bueno, vamos a integrar a papá a que se celebre, a que también sea un día importante, ¿no? Para la familia, la celebración del Día del Padre, creo. Sí, totalmente, como tú dices, ¿no? O sea, culturalmente era mucho de vamos a darle el break, ¿no? A la mamá, el día que no cocina, ¿no? O sea, no va a cocinar, claro. Hay que llevarla a comer o a desayunar, tremendas colas, no sé. Para todos los restaurantes, todo está así, full, no importa la hora que es, pero era el sacrificio, ¿no? De llevar a mamá. Y con el papá, pues es, como tú dices, ¿no? A lo mejor puede ser esa parte de porque trabaja y es el tercer domingo y es de... Y yo creo que no es tanto de, bueno, te vamos a llevar a comer, es más de el asado, la carne asada, claro, y compramos el postre y eso, pero es más celebrar, pero también puede ser esa parte que a los papás les gusta eso del asado, ¿no? Entonces es como una forma de decirle, hacemos lo que te gusta, lo que te gusta. Yo creo que es la igual de importancia. Aunque sabemos, por ejemplo, desde el enfoque de constelaciones familiares, la mamá es la que te trae al mundo, ¿no? Con la que realmente te da la vida y cómo te relacionas con la vida, y decimos que el padre es el que te enseña el mundo, ¿no? Cómo debes de vivir el mundo. Entonces, en función de qué tan bien esté o en qué tan buen lugar esté en tu corazón, o cómo lleves a tu papá en ti, va a significar mucho el hecho de la realización personal, el éxito del trabajo, el empuje, ¿no? Muchas veces decimos el hambre de querer, ¿no? Y yo creo que eso lo traemos, o eso nos los da el papá, ¿no? Y a veces preguntamos, bueno, ¿cómo concibes desde tu papá el trabajo, el éxito o el logro, ¿no? Porque lo que tú comentas, eso de tu papá es quien te enseña el mundo. Y pareciera que es diferente, ¿no? Porque muchas veces pasamos más tiempo con nuestros mamás y también creemos, ¿no? Hasta con nuestros hijos te estoy enseñando el mundo. Porque, no sé, como a lo mejor el papá, que ahorita ya es muy igual, ¿no? Las dos parejas trabajan, pero generalmente, o muchas veces, o anteriormente era la mamá la que está en casa, ¿no? Entonces, la que les enseña a lo mejor los primeros pasos, a leer, y entonces se cree que mucho de los aprendizajes o de la forma en la que reaccionamos al mundo puede ser aprendido de la mamá, ¿no? Porque mi mamá esto, pero, o sea, escuchándote es completamente... Y es tan básico, decimos, la mamá es la parte del corazón, o sea, emocionalmente, cómo nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos emocionalmente de acuerdo a nuestra mamá, ¿no? Porque o cómo interactuamos con la vida, cómo interactuamos con las personas, cómo interactuamos a nivel emocional, a nivel corazón. Sí, eso nos lo da la mamá, pero el papá nos dice cómo vamos al mundo a realizar, o sea, cómo voy a lograr el trabajo, cómo voy a lograr la independencia, cómo voy a lograr los sueños, las metas. Eso es como que el papá es el que
encamina. Sí. Y no tiene que ver nada con que te voy a agarrar la mano y te voy a llevar. Es más esta parte de cuando tú ves a papá, la energía del papá, ¿no? Lo que significa en lo que llamamos los órdenes de amor, ¿no? O sea, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, ¿no? Y yo creo que esa parte en muchas ocasiones nos está faltando mucho, y por eso decimos también que la mamá es la que le permite a los hijos varones vincularse con el papá. Porque cuando la mamá dice al hijo varón, ven acá, tú eres mi retoño y tú eres, y contigo voy a tener todo el amor del mundo, le quitamos ese derecho al hijo, ¿no? También en ciertas ocasiones, a veces las mamás gallinas, ya sabes, que a veces somos así, a veces parece que lo hacemos sin intención y sin, ¿no?, conciencia total, pero en realidad muchas veces hacemos eso, ¿no? Y el poder decirle al papá que pase más tiempo es más sano para el hijo y más durador además, ¿no? Que pueda pasar más tiempo con papá, que pueda ver, que pueda decir explorar, así, que pueda a través de los hijos de papá, que es totalmente lógico, ¿no? Sí. Muy lógico que la mamá es mucho más en la parte emocional. Sí, porque también somos más emocionales, ¿no? Y los hombres también son más prácticos, más prácticos, más lógicos, sí. Totalmente. Bueno, ¿y qué sucede, por ejemplo, en esa parte que hablamos de los papás ausentes, ¿no? O sea, en la parte emocional o en la parte, pues ahora sí, del papá, ¿no? ¿Cómo influencia en tu persona un papá ausente? Depende de cómo lo lleves y cómo te hayan dicho, ¿no? Te hayan contado de él, si no estuvo, si falleció, si se fue, si no se quedó, ¿no? O cuando hay una separación, cuál es la imagen que yo tengo de mi papá, cuál es lo que tengo el antes de que sucediera, ¿no? Y eso como que lo vamos introyectando también. Y cómo yo lo llevo, porque hasta eso también vienen en qué lugar estamos como hijos. Lo que me tocó a mí no le tocó a lo de 5 años después, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevo yo? Y a veces decimos, si no lo podemos llevar, o si no podemos agradecer, ¿no? No estuvo presente, no le puedo agradecer nada, en realidad no me dio nada. Decimos, estoy vivo, ¿no? Y la verdad es que estoy vivo gracias a él, porque sin él no existo. Y no existe todo lo que amo a partir de mí y hacia abajo, o sea, mis hijos, mis nietos, cualquier cosa de mi trabajo, si amo mi trabajo, no puede existir nada de eso si él no hubiera existido en mí. Entonces, ¿cómo lo voy poniendo en el corazón en un buen lugar? Eso me da mucho, totalmente. Cuando alguien no está bien con los papás, y hablamos también de las adicciones, ¿no? Y las adicciones, hay necesidad, hay un vacío, hay algo, no hay empuje, no hay propósito, decimos muchas veces en las adicciones, como que me siento perdido, como no sé a dónde voy. Y en las adicciones tiene que ver también mucho el papá, ¿no? Me falta papá. Me falta propósito, me falta, o sea, aparte me falta, le resiento algo, y finalmente no hay un propósito, una meta, algo que a dónde voy, ¿no? Ahí no hay dirección. Entonces eso ya nos lleva un poco mucho a desviarnos en el camino, en llenar esas necesidades. Sí, y totalmente, ¿no? Como es la forma, aunque sea un papá ausente o ausente, depende, ¿no? O sea, es tan importante la forma en cómo te lo presentan, ¿no? O sea, también, porque por ejemplo, digo, mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy, muy chica, y pues fue papá ausente, entre comillas, porque pues él vivía en otro estado, entonces yo lo veía, no sé, 2 veces al año, y obviamente las 2 veces al año era así como, mi papá era, o sea, Yasmín, ¿dónde te pongo? Y toda la atención, o al menos eso me hacía sentir, a lo mejor no, así lo sentía, porque iba a trabajar y todo, pero para mí era así de, eso me hacía él sentir, pero también en mi casa jamás a mí mi mamá me habló mal de mi papá, o sea, entonces yo nunca crecí con una imagen cero, ¿no? Independientemente de los problemas de ellos que los llevaron a, ¿no? Pero para mí en mi casa era, sí, tu papá, y a lo mejor sí quería decir 1000 cosas, pues nunca se escucharon, ¿no? Porque yo nunca las escuché, entonces yo siempre vi la parte buena, ¿no? Entonces es súper importante cómo te lo presentan, ¿no? Y esa parte de que pues es, sí, claro, ¿no? Es mi papá y es súper importante. Y ahorita que dices de cómo te
te enseña el mundo, y si te pones a pensar, porque sí, yo sé que mucho ahí sí la mamá, ¿no? Y esto y el otro, pero también el papá es, muchas de las cosas, ahorita que lo mencionas, pues sí es, de que hasta en la forma profesional, ¿no? Y yo no digo que, no, obviamente muchas cosas se las aprendí en mi mamá, pero muchas cosas importantes también de mi papá, ¿no? La cuestión de la ética, de seguir las reglas, las normas como debe de ser, no quebrantar, no, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Entonces dices, sí, independientemente que fue ausente, ¿no? O sea, ausente porque pues no, ausente físicamente, pero no... Exacto, no, de alguna manera presente en ti, sí. y cuando tuviste la oportunidad, de alguna manera cubrió esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de sentirme que realmente me querías, como que a veces tenemos, como niños, pues somos el centro, ¿no? Entonces queremos que nuestros papás sí nos reafirmen, sí me quieres, ¿no? Entonces la verdad, totalmente desde hacia nosotros, hacia nuestro ego, hacia todo, nos da esa seguridad. Y tengo a mamá, porque aunque veamos, a veces decimos, es que yo me parezco mucho a mi mamá, que a veces decimos, ¿no? ¿Cómo viene la cultura de la mamá, ¿no? En nuestra historia, por ejemplo. En mi historia de mi mamá, que son puras mujeres, abuelas y eso, los papás es el papá, sea lo que sea aquí en la casa, el papá es el papá, ¿no? O sea, y se respeta y viene de historia también, ¿no? Entonces, ¿qué representa el papá en la familia? Y eso es bien importante, como para también decir, cuidado, ¿no? Sí. De decir, me estoy repitiendo algo que no debería de ser, ¿cómo lo puedo acomodar para que tenga un buen lugar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en mis hijos, ¿no? Totalmente. Sí. Y yo la vez que dice, siempre lo he mencionado en 2 programas, eso de, en realidad, de Dios proveerá realmente, y yo creo que dice, bueno, sí, pero nunca faltó, en realidad, cuando decimos Dios proveerá es, yo voy a buscar hasta debajo de las piedras, pero no va a faltar, ¿no? Nunca va a faltar, y nunca hay ese miedo de, no voy a tener, ¿no? Hoy que hablábamos de eso, te platicaba y me empecé a acordar, decía, mi papá fue bolerito, y te lo cuenta, fue bolerito, peleaba en el box, o sea, siempre desde chiquito quería el dinero, ¿no? O sea, de que le gustaba, y es siempre para sus hermanos, o siempre para ayudar, y eso es la parte que dices, bueno, ¿cómo lo sueltas? Pues sí, lo sueltas porque en realidad no tienes un apego tan grande a eso, y yo creo que nosotros es muy similar, ¿no? O sea, bueno, sí, Dios buscaré qué hago, cómo lo resuelvo, pero eso es lo que vas tomando de tu papá, y eso no significa que a mi mamá le chambeaba por su lado, o su mamá, mi mamá fue chambeadora también, pero a la vez no viene de ahí, ¿entiendes? Siempre la energía del trabajo, del propósito, viene del papá, aunque no lo hayas hecho, quizás. Y es una maravilla que ahorita las nuevas generaciones involucren mucho más a los papás, ¿no? Porque yo creo que al menos que tú tuvieras un papá, en mi caso mi papá era muy cariñoso, muy cariñoso, entonces era de, a ver, siéntate aquí, es así, ¿no? Pero no todos los papás, o las mamás tampoco, no son tan cariñosos, entonces ahorita el que exista estas nuevas generaciones, como tú dices, ¿no? Que la mamá empuje a que exista esa relación o esa conexión, más que el papá como proveedor, sino también el papá de la conexión, ¿no? Entonces eso también yo creo que es bastante... Que se merecen ese lugar, sí, ¿no? O sea, que también se merecen ese amor y ese reconocimiento, sí. Claro, sin quitarle la energía del padre, porque muchas veces ya también los queremos hacer, ¿no? Que tengan una energía más femenina, de que sea más comprensivo, sea más... Y el hombre no es así, es más lógico, y eso también ayuda a nuestros hijos. Por eso existen las dos partes, ¿no? Las dos partes, ¿no? No se maneja como la energía del papá y mamá, pero finalmente funciona como un rol, ¿no? Es un rol que asume. Y entonces yo creo que cuando asumimos ese rol, porque la verdad es que ahorita las mujeres también queremos asumir un rol, si salimos a trabajar, como que esta parte de... No te pasa que cuando vas al trabajo o cuando te paras ante, no, por ejemplo, alguna venta o lo que sea, hay una parte en la que me paro ahí como que mi energía es más masculina. Totalmente. O sea, como aquí lo directo, lo pienso, nada, no hay sentimentalismo, no hay nada, es a lo que voy racional todo, ¿no?
Entonces, finalmente, es una energía masculina, es una energía del padre. ¿Cómo lo podemos llevar cómo lo podemos tomar en un buen lugar? O dices, ¿cómo compruebo que está en buen lugar? Y dices, tengo un propósito de vida, tengo una meta, hacia allá voy, no lo desbalanceo, ¿no? O sea, realmente lo busco, y también es esta parte de el éxito del dinero. Eso tiene que ver con lo cultural y cómo lo aprendemos y cómo lo aprendió nuestro papá, ¿no? Es como decía, para ti en tu familia, me acuerdo que le decía yo, a veces les pregunto a mis clientes, ¿no? Para ti tu familia, el dinero es, el trabajo es. No, pues a mí, para mí el trabajo es ¿cómo es el mejor enemigo, el peor enemigo, ¿no? Para mí trabajar es el enemigo, pero es como en tu familia se fue adoptando esa parte del trabajo, ¿no? Pero además de ese rol que le hemos dado de trabajo y esa energía que tiene de éxito, qué diferente sería que es el que nos muestra el mundo. O sea, es el que nos dice, así se va en la vida, así se maneja, ¿no? ¿Y qué puedo cambiar de eso? ¿Qué puedo mejorar? Aceptando con gratitud, sobre todo, lo que me dio, ¿no? O sea, es bien importante. Y nosotros como mamás también, cómo asumimos esa parte de gratitud hacia nuestra pareja, porque sin él no existiría nada más. ¿No? Nada más. Así es, entonces darles el reconocimiento, no nada más como la otra parte, ¿no? El conjunto que hizo todo, es las preciosidades mágicas de nuestros hijos, pero también qué tan importante es en la vida. En la vida para nuestros hijos. Sí. Digo, ahorita este programa es especial para ellos, pero no debería de ser así igual, ¿no? No nada más en específico un día para agradecerles, ¿no? Agradecerles a los papás que estén presentes o que estén, ahora sí que aunque no son perfectos, hicieron o hacen lo mejor que pudieron, ¿no? O sea, yo creo que en mi caso, a mi papá lo único que le puedo agradecer es que pues sí, lo que tú dices me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas que inconscientemente ahorita las voy haciendo, que nunca me hubiera imaginado que venían por parte de él, ¿no? Pero esa parte de lo que platicábamos, de la cuestión del trabajo, ¿no? O sea, la parte, yo lo veo ahorita que yo estoy trabajando como realtor, y lo veo cómo sigo esos reglamentos, ¿no? Esa forma de que siempre admiré, ¿no? Entonces toda mi vida decía, no, es que mi papá era una persona súper recta, o sea, mi papá era ético, jamás un peso de más, o sea, jamás un peso de menos, y llegas a una parte de yo ahorita, y es lo mismo, y no te digo porque mi mamá tampoco lo hacía, ¿no? Pero esa parte, la parte del respeto, o sea, mi papá siempre me habló con un respeto, o sea, jamás me levantó la voz, nunca en la vida, era yo su niña, ya sabes, y ya aparte me hacía sentir así. Entonces esa parte que los estándares, cómo empiezan el estándar, ¿no? En la parte también de cómo interactúas con la otra persona, ¿no? De qué tan importante es el respeto, o sea, el respetarse uno con otro en la cuestión de pareja, o es una de las cosas que yo también he aprendido, y otra pues obviamente de que no le tengo miedo pues a la vida, que voy y le intento. Totalmente. Que absolutamente eso de no tenerle miedo a la vida, ¿no? A veces que el no tenerle miedo a la vida, te voy a contradecir. O sea, es no la es mamá. Es la mamá, ¿no? Obviamente sé que no era el papá perfecto, sé que tenía 1000 defectos, pero pues para mí lo fue, ¿no? O sea, para mí fue el papá. O así lo llevo, ¿no? O así lo llevo. O me quedo con lo bueno que me dejó. Y que eso, exactamente, que eso también es mucho de mi personalidad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho quedarme con las cosas buenas de las personas, porque pues sí, digo, lo que tú dices, ¿no? De mi papá, bueno, me quedo con las cosas buenas, sí. Porque pues a lo mejor sí, 1000 defectos, pero es la parte, ¿no? Entonces ahorita es difícil, porque pues mi papá está ausente, y pues este programa se lo dedico a él. Y ya vas, porque pues bueno, antes que nada, gracias por, aparte de ponerte en ese lugar bien vulnerable, ¿no? Yo creo que cada que ausentes o no
estando lejos, cómo nos podemos sentir así, ¿no? Como realmente yo cuando pienso a mi papá, y ahorita que me decías que le agradezco, a veces decimos, híjole, la música, el bailar, la alegría, el viajar, el que me encante viajar, el deporte, ¿no? O sea, aparte nos quejábamos y nos quejamos de él, de que siempre el fútbol y eso, pero esa pasión por las cosas, sí se la debo mucho. Aunque mi mamá podrá también decir, bueno, también te toco lo mío. Sí, ya, mi mamá también va a estar así de, espérate, pero la creatividad se lo dejo a mamá, y también podemos hablar de cómo nos parecemos, ¿no? Sí. Bueno, yo digo, cuando no me veo también me parezco más a mi papá, que se lo digo de broma, y ya cuando me dice, ay, como que te parece un poco a mamá, es cuando ya son mis mejores momentos. Pero la verdad es que todo la riqueza que te da el hecho de simplemente de recordarlo y de traerlo presente a tu vida, ¿no? Yo creo que los papás, a veces decimos, los que se ausentan, a veces también, no en todos los casos, pero es un acto de amor también, un acto de, a lo mejor soy muy tóxico, a lo mejor si hay una adicción, si hay muchas cosas más, prefiero irme porque sé que si me quedo hago más daño, ¿no? A veces. Y otra, que lo que decías de la parte de imperfectos, nosotros mismos nos vamos dando cuenta en la crianza, que dices, ay, la vuelvo a dar y me vuelvo a meter la pata día tras día. Y hacemos lo mejor que podemos día tras día. Hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y todavía aquí nosotros tenemos más la de, hay que educarnos y la conciencia, y hay que no ir a cursos. Muchas talleres, herramientas, ¿no? Claro. Hay muchísimo más herramientas apoyo, ahorita. ¿no? Apoyo a lo que tenían nuestros papás, y por ese simple hecho es de wow, ¿no? Agradecerles a ellos, ¿no? A nuestros papás. Y yo en mi caso, obviamente, no solamente a mi papá, que he estado presente, porque pudo no haberlo estado. Totalmente, ¿no? Ajá. Entonces él tomó esa decisión de estar presente, y dices, y lo que hizo es suficiente. Sí, todavía quedarte en eso de lo que hiciste es suficiente, y con lo que tengo te voy a honrar, y además te llevo conmigo. Bueno, yo les vamos a dejar una carta, o más bien es una oración, es hacia mamá y hacia papá, pero como hoy el programa es para papá únicamente, así que va dedicada a nuestros papás. Y dice así: querido papá, la tomo de ti, toda entera, con lo bueno y con lo malo, y la tomo al precio que te costó y que a mí me cuesta. La aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. La sujeto firmemente y le doy la honra, y si puedo la pasaré como tú lo hiciste. Te tomo como mi padre, y tú puedes tenerme como tu hijo o tu hijo. Tú eres el verdadero para mí, y yo soy tu verdadero hijo o hija. Tú eres el grande y yo soy el pequeño o la pequeña. Tú das, yo tomo. Querido papá, me alegro que hayas elegido a mamá. Ustedes son los únicos para mí, solo ustedes. Es una oración al amanecer y nos ayuda a conectarnos con nuestros padres. Es una oración, yo creo, muy poderosa, porque te deja desde un lugar muy positivo en el que puedo tomar lo que puedo tomar. Ya sea, si lo único que puedo tomar es la vida, con eso es suficiente. ¿Y qué puedo hacer con ella? ¿No? Y agradecerle. Así es, pues hermosísima, y espero que hayan disfrutado mucho este programa. Los esperamos la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos en Facebook, por donde comenzamos, y también por Instagram. Compartan sus experiencias, sus historias, ¿no? Y muchas felicidades a todos los papás. ¡Felicidades!